Seguimos haciendo F5 por C5SF, el streaming para todo el planeta, por Radio Compacto 103.3, por el portal de noticias de mayor impacto que tiene la provincia, que es cefin.com.ar, por Radio del Interior, que nos toman en todas partes del interior de la provincia y cada vez se suman más. Ayer Granadero y Belgorria, Fortuna, Vera, Reconquista, Santa Fe. Dije 103.3 Radio Compacto. Y bueno, la verdad que hace unos días lo quería volver a invitar. Estuvimos charlando con él finalizando el año pasado, donde nos bañamos de la realidad de lo que pasa en un lado del mostrador y en el otro lado del mostrador, entre los empresarios que tienen que vender sus productos y la gente que ingresa a una empresa, a un comercio, para esos productos. Nosotros lo vemos a diario del consumidor final, cuando tenemos que ir a un supermercado, que las cosas no están bien, en la carnicería, la gente compra medio kilo de chorizo, medio kilo de pulpa picada, como comprábamos hace 50 años atrás, suelto, las masitas sueltas, ¿se acuerda con esa lata donde se vendía fideo suelto, arroz suelto, masita surtida suelta? Estamos volviendo, lo retro parece que estamos viniendo también en la ropa, ahora también venimos a la forma de vida. Y él me decía, mirá Carlos, lo que está pasando esto, a lo mejor quedó mal yo, pero yo te voy a decir lo que está pasando con la industria, con los empresarios. Y lo escuché cuando al presidente Milei, y la verdad que no me podría decir que ya no me asombra nada del actual presidente, pero sí me preocupó más todavía. Porque en su discurso de inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, atacó duramente a los industriales. Yo dije, necesitamos de todos. Necesitamos los industriales, necesitamos el campo. Recuerdo cuando Néstor y Cristina atacaron al campo con la 125. Yo en ese momento también me puse de la misma manera que cuando dijo el presidente Milei esto contra los industriales. Atacó a los industriales. Yo digo, ¿qué país queremos? Sin industria, sin campo, sin comercio, sin consumidores, porque ahora parece que el consumo es malo también. Si no podemos consumir. El dinero que tenemos nosotros, los asalariados que cobran todos los meses, cada vez sale menos. Cuesta menos, cada vez es menos el valor adquisitivo, el poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. Los trabajadores que tienen un salario todos los meses del Estado, de una empresa. ¿Se imaginan los que están desempleados? ¿Cómo la están pasando? No nos podemos imaginar eso. Y dije, lo tengo que invitar al pelado, le voy a decir pelado, a Mario Galici, un referente de la industria, de la pyme en Santa Fe, y lo invitamos. Tuvo sus cosas, pero hoy también tiene su agenda recontracargada y está aquí con nosotros. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Carlito? Muchas gracias por invitarme. Todavía llegué bien. Llegaste recontra puntual. Llegué recontra puntual. Pero muchas de esas cosas que charlamos aquí en nuestro programa, después también charlando en café, porque me gusta charlar con gente como vos para que me informe, que me cuente lo que está pasando de un sector. Nada es objetivo, nosotros no somos objetivos, porque yo soy hincha de Colón, yo no puedo hablar mal de Colón, no puedo contar cosas. Tengo publicidad y a veces nos cuesta hablar mal de algunas, o criticar, no hablar mal, criticar algunas cosas. Entonces, con Mario tengo esa posibilidad. Y la verdad, ¿te asombró lo que dijo contra lo industrial el presidente Milei? Mira, la verdad que no, porque nosotros empezamos a entender lo que era el narcocapitalismo apenas asumió. O sea, lo que nosotros hicimos fue entender qué es lo que quería hacer. Y obviamente que es un gobierno que no cree en el Estado, no cree en los pueblos, no cree en la nación, cree en el libre comercio, cree en la propiedad privada sin ningún tipo de restricción, o sea, sin ningún tipo de control. Nosotros, por ejemplo, decimos que queremos la propiedad privada, pero, por ejemplo, el suelo es de todas las generaciones, no del que la tiene, hay que cuidar el suelo o hay que cuidar el agua. Bueno, esta política que aplicó Milei, nosotros la reflejamos mucho en lo que pasó en
en Ucrania, ¿no? O sea, Sí. lo hemos hablado en tu programa, es un candidato a presidente que llega, mata todo el spot era mató a todos los diputados de Ucrania, sin ningún tipo de profesionalismo, totalmente marginal de la política de Ucrania, la termina dejando Ucrania perdiendo más del 20% de su territorio en manos de los rusos y entregándole gran parte de su riqueza de los recursos naturales al gobierno de Estados Unidos. Argentina va en ese camino. O sea, tenemos un presidente que es totalmente marginal, o sea, la estructura es marginal de la política. Ni siquiera si es bueno, si es malo, digo, no es parte de la profesionalización que nos lleva a un escenario donde él realmente no cree en la industria, pero el problema, más allá de Milei, que es con lo que estamos todos entreteniéndonos, en realidad yo creo que lo que ha ganado en la Argentina, que es mucho más preocupante, es el sector financiero. Sí. O sea, es el pensamiento financiero y el pensamiento no productivista y primario de la economía. Y esto es preocupante porque no solamente ganó en Milei, sino ganó en una gran parte de la dirigencia. Un pensamiento donde dicen, bueno, como generar insumos industriales, generar industria tiene un costo muy alto, vamos lo más fácil que lo primario. Y logramos algún tipo de equilibrio de cambio. Entonces, exportamos energía, gas, litio, agua, petróleo, granos, y con eso logramos un equilibrio. Por eso hablan siempre del 1800, principio del siglo XX, fin del siglo XX, que era el modelo productor primario. Pero es totalmente distinto a lo que fue ahora, pero no importa, vamos a ese concepto. Y en ese concepto que ellos van a una producción primaria, van a tener que exportar gas, petróleo y los commodities, pero además van a tener que exportar 25 millones de habitantes porque no da. O sea, pretender que este país viva de la renta energética o la renta de productos primarios, da para 14 millones de personas. Y ahí empieza la situación, o sea, hay una claudicación al sector industrial, hay una claudicación a producir bienes de capital, hay una tendencia a una economía primaria y además una tendencia a desarmar el Estado. Pero no solamente de Milei, también de gran parte de la dirigencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es un país sin Estado? ¿Cómo funciona un país sin Estado? Y yo el ejemplo, que me quiero aclararlo porque vi que tuitearon algunos colegas tuyos, muy amigos míos todos, dice Mario Galizia dice que somos igual que Nigeria. No digo que somos igual que Nigeria. Doy el ejemplo de Nigeria para que la gente entienda lo que es un país sin Estado. Nigeria es el país de los 196 naciones del mundo, está en el lugar 44 en riqueza. Más o menos como la Argentina, en oro, litio, productos primarios. Ahora, en la calidad de vida de los habitantes, está en el lugar 192. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pelea el descenso. Él pelea en los últimos 3, 4 lugares. Porque Nigeria, a pesar de ser tan rico como la Argentina, obviamente no tiene Estado, por lo tanto no tiene rutas, no tiene escuela pública, no tiene hospitales, no tiene agua potable, no tiene vías férreas. Solamente lo que es extractivo para un sector determinado de gente. ¿Y con esto qué quiero decir? Que por más que vos tengas un país inmensamente rico, como le es la Argentina, y digo esto, por favor, ya terminemos con la pavada de que la Argentina es pobre, porque ya hasta insultamos la inteligencia de la gente, ¿no? Un país inmensamente rico como Argentina, pero con grandes niveles de pobreza, que tiene que ver justamente con la distribución del ingreso y con la discusión de qué país queremos. Obviamente que hay una fuga de capitales, no de este gobierno, de todos los gobiernos, donde muchos empresarios y muchos pícaros lo que han hecho es generar la plata y llevarla al exterior. Bueno, esas cosas son las que hay que discutir. Ahora, porque tengo que discutir eso, no me quiero quedar sin industria. Y si nosotros nos quedamos sin industria, no va a haber, la tasa de desempleo va a ser brutal. Entonces, acá, y en esto, Carlos, yo quiero ser muy claro, digamos, más allá de la política, que creo que es un poder importante, que yo creo que hay que fortalecerlo y hay que enriquecerlo todo lo que se pueda, porque es el árbitro el que negocia con todos los sectores. Acá hay una clase dirigente que tiene que hacerse un llamado de atención muy profundo, y que es la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical,
la dirigencia universitaria, la dirigencia de los colegios profesionales, El fútbol. la del fútbol. No podemos seguir en este marco de situación pateando la pelota para el otro lado, o sea, decir, bueno, la culpa la tiene la política. A ver, eso ya hoy, primero que ya no es real, porque la política en términos reales ya no tiene poder, con términos reales. Y segundo, patear la pelota para el otro lado. Acá hay una dirigencia que puede actuar, hay un poder judicial que puede reaccionar a un montón de medidas que son anticonstitucionales, afuera del marco de la ley. Hay poderes empresarios, sindicales y gremiales que pueden reaccionar y salir a explicar este tipo de situación. Por eso acá me parece que hay una responsabilidad de una dirigencia completa, mucho más fuerte, que obviamente que la política es un tema muy importante y que todos lo miramos con preocupación, pero no son los únicos responsables de esta debacle económico, social y cultural que tiene Argentina. Ahora, vos me preguntás, ¿la política está hoy en capacidad de ser un árbitro, de convocar a todas las partes? Y yo la verdad que no la veo. No. Ahora, eso no quiere decir que yo quiera que le vaya mal a la política. Quiero que le vaya bien, quiero que ponga lo mejor que se pueda conseguir de sus candidatos. Me interesaría mucho que muchos de los dirigentes, que por ahí no son la cara visible de las listas, pero que saben lo que está pasando, dejemos de mirar las encuestas, hablemos sin mirar las encuestas, hagamos una gran mesa de consenso, sentemos a todos los sectores, pongámonos de acuerdo en 5, 6, 7 temas que son básicos, universidad pública, empresa, industria. No podemos seguir en esto porque el daño económico que se está produciendo en Argentina, Carlos, es mucho peor que el 2001. Porque hay muchos empresarios que me dicen, che Mario, está bien, pero en el 2001 después devalúan, acomodan y salimos. Y yo digo que no, porque son dos crisis distintas. La del 2001 fue una crisis financiera y otra una crisis económica. Te lo dice alguien que la vivió al 2001. Así a mí no me van a poder contar o me pueden explicar lo que fue el 2001. Yo lo viví como empresario y lo viví siendo dirigente de APIME, siendo presidente. Una crisis brutalmente distinta, con una masa crítica política, donde la política todavía seguía teniendo poder, uno podía estar de acuerdo o desacuerdo, pero existía un Duhalde, un Reutemann, un De la Rúa. Había una dirigencia, un Alfonsín Vivo, sí. Había una dirigencia que estaba preparada, que tenía autoridad. Hoy, con una política que no tiene cuota de poder y con una dirigencia que mira para otro lado, la situación es mucho más compleja. Por eso digo, miremos lo que pasó en Ucrania y nosotros no estamos lejos. Y la economía, créeme, Carlos, créeme, pero de la economía real, lo que vos dijiste, el de carne y hueso, el comerciante, el industrial, el pyme, está mirame, no me toques. Mirame, no me toques. En Santa Fe vos tenés un local por día que se está cerrando, un local por día. Tenés más del 20% de los locales desocupados y eso se va ampliando mes a mes. Tenés una economía informal que crece de manera geométrica y tenés un problema serio, digo la capital de la provincia, de que cada 10 niños que nacen, 8 están bajo el índice de pobreza. Tenés una provincia de Santa Fe que lo escucho al gobernador plantear y creo que es así, la capital productiva de la Argentina. Ahora, esta capital productiva de la Argentina está con problemas muy graves. Tenés a Sindar que está al borde del cierre, con más de 1.400 suspensiones, con una gran cantidad de despidos. A Sindar, que es la que conocemos, después tenés alrededor un montón de talleres de altísima tecnología, de grandes inversiones que están trabajando al 30% de su capacidad productiva. El triángulo productivo más importante de Santa Fe y de Argentina, zona núcleo, Firmat, el Trébol, que es toda maquinaria, las parejas, toda maquinaria maquinarias agroindustriales, preocupadísimas porque van a entrar máquinas usadas a un cuarto del valor que ellos la están fabricando. Tenés el sector frigorífico, donde en Santa Fe debe tener más de 100 plantas frigoríficas, donde ahora le dicen que vos podés portar la vaca sin elaborar, sin corte, sin producción. Tenés el sector textil que está destruido y donde Rosario tiene un sector textil importante. Tenés una fuerte importación en la carne, que es un producto importante para nosotros, de carne de cerdo, de carne vacuna, de pescado. Tenés importación
de productos primarios como el limón que viene de Egipto, como la galletita de agua que está elaborada pero que viene de Paraguay, la yerba mate, nosotros no lo miramos en Santa Fe porque es un problema misionero, está incendiado Misiones. Están importando la yerba mate de Paraguay y de Brasil. En fin, lo que te quiero contar con esto es que la situación es muy compleja y además es un tema mucho más grave, Carlos. Vos vas a una guerra comercial que ya está desatada. Cuando vine a tu programa todavía no había asumido Trump. Y yo te decía, mirá, van a meter aranceles. Bueno, metieron aranceles. Sí. Y los países van a devaluar. Todos los países del mundo que no metieron aranceles devaluaron. Ahora la Argentina ni devaluó ni metió aranceles. No va a devaluar, no va a devaluar. Dijo el presidente. Bueno, no va a devaluar. Y no a la clase trabajadora la asfixiaría mucho más todavía. A la clase trabajadora, bueno, acá también así me gustaría hacer un apartado. Esto de que la clase trabajadora al bajar la inflación se mejoró, yo le decía, muchacho, la toma de la inflación que toma el INDEC, que es serio, que es correcta, todo, hay datos que no está tomando porque no se tomaban antes, porque no tenían incidencia, que eran los servicios. Era el boleto de colectivo, era el gas, era el agua, era la luz. Esos servicios hoy en una familia son más del 30% del ingreso. Por eso acá había un debate que la dirigencia no lo supo explicar, y vale la pena aclararlo, que cuando mucha gente se quejaba por los subsidios que recibían los planes de trabajar, yo se lo decía a muchísimos amigos míos, mirá que los que más se reciben subsidios son ustedes, que era la clase media, que lo recibís en la luz, lo recibís en el agua, lo recibís en el gas y lo recibís en el transporte. Tené cuidado cuando diga que no querés subsidio. Bueno, la realidad es que hoy lo están padeciendo, porque el costo más grande que tiene una familia hoy es pagar los servicios. Y eso tiene una incidencia. Si nosotros tomaríamos eso con el costo de la inflación, como debería tomarse, estamos con una inflación mucho más arriba de la que tenemos hoy, que ya es alta, que ya es enormemente alta. Entonces... Y además en dólares. Y además en dólares. Entonces, acá hay una situación que vamos a una pérdida del poder de la industria, vamos a un cierre de determinadas empresas. Hemos entrado en una situación que a mí me gusta decirlo, casi de una marginalidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional enorme. Y yo no creo que se salga sin instituciones. O sea, en vez de fortalecer las instituciones, las cámaras, los colegios, las entidades empresarias, las organizaciones sociales, las quieren desarmar. Ahora, ¿cómo van a ser o cómo se imagina la sociedad que va a ser para cuando tengamos en los próximos 60, 90 días una tasa de desempleo que va creciendo a casi un dígito cada 60 días? Ya estamos cerca de más de los 10 puntos de desempleo. Y tenemos otro agravante, que hoy un trabajador formal, Carlito, es pobre. Un trabajador que cumple 8 horas de trabajo es pobre. Y con situaciones que son muy complejas. Por ejemplo, el boleto. Si a una persona que tiene que tomar 2 colectivos o tiene que ir en el auto y gastar el tema de la nafta, no lo puede pagar. No lo ¿Y puede el alquiler? El alquiler no lo puede mantener. Entonces, cuando vos te dicen, che, ¿cuánto aumentó el alquiler? Y el alquiler aumentó de manera brutal. Nosotros tenemos un informe que pasamos la semana pasada, que seguramente va a llegar en estos días a los medios de comunicación. El año pasado, un alquiler de un dormitorio que valía 90.000 pesos, hoy vale 400. Y de dormitorio que valía 240.000 pesos, hoy vale arriba de 600.000 pesos. Entonces, ¿cómo hace un trabajador para poder pagar un alquiler? ¿Cómo hace un pyme para poder pagar el alquiler, los servicios? Entonces, los escuchás que dicen alegremente, sobran negocios y sobran industriales. Miren, yo creo que sobran 20 millones de personas en este modelo. 20 millones y me quedo corto. ¿Y por qué decís, a ver, que pensemos en voz alta nosotros? Sí, vamos a tratar de pensar que lo está haciendo de buena fe, presidente. Queremos pensar que lo hace de buena fe a este proyecto económico para nuestro país.
¿A dónde apunta? Apunta a un modelo... ¿Cuál es la salida que él cree que nos va a mejorar la calidad de vida a nosotros? Mirá, Carlos, esta es una disputa que la Argentina no la tiene de ahora, la tiene de principio de siglo. O sea, vos has tenido un modelo concentrado, un modelo dedicado a la producción primaria, a un grupo determinado económico de personas, fundamentalmente los dueños de la tierra, el modelo extractivo, modelo rentístico argentino, o sea, muchísima tierra en pocas manos, rentada al pequeño y mediano productor, desde la época de Irigoyen a la fecha. Si no hubieses tenido vos en la Argentina 50 años de dictadura militar, que ningún sistema democrático podía sobrevivir. Por otro lado, desde el sistema democrático a la fecha, vos has pasado de modelos que apoyaban el sector financiero, apoyaban el neoliberalismo y desarmaban el país. Esto ha sido cíclico en la Argentina. No es que vos, como te dicen, no, vos tuviste 70 años de peronismo y los peronistas y los otros. No, vos acá tenés una disputa que es una disputa, por eso, vos fíjate que yo hablo de la clase dirigente, no siquiera hablo de la política. Vos tenés una disputa acá de dos modelos de país que están encontrados y que están infiltrados en todos los sectores, en los distintos partidos políticos, en las distintas organizaciones empresariales, gremiales. Dos modelos, un modelo que te dice, mira, la Argentina no puede tener un modelo industrial porque eso insume dólares, porque eso insume producción, nos complica la vida, no nos permite tener equilibrio, algo que a todos los gobiernos que han querido desarrollar la industria le termina costando. ¿Sí? No jodamos más con esto, y vamos a un modelo primario. Ese modelo primario le da de vivir a 14 millones de personas. Habitualmente, para que se pudiera aplicar un modelo de esta característica en la Argentina, vos tenías procesos militares, golpes, desaparecidos, situaciones, más infestaciones. ¿Por qué? Porque había una sociedad que decía, no, pará, yo me quedo fuera de todo esto. Bueno, el gran fenómeno es que este presidente, diciendo lo que iba a hacer, que lo hizo, fue votado masivamente. Yo acá no quiero hacer un análisis de la gente, si la gente votó bien, votó mal, estaba enojada, no estaba enojada. Yo, dejala de lado la gente. Acá hay una clase dirigente que no supo, no pudo, no tuvo la capacidad, o no tuvimos la capacidad de pararnos, de haber discutido las cosas que se venían haciendo mal en el anterior gobierno, que fue pésimo, el de Fernández, haber discutido un modelo productivo, haber ido las entidades empresarias con un modelo productivo para Santa Fe. Es inadmisible que nos hayan cerrado el puerto, el dragado del puerto hasta Timbúe. Es inadmisible. Deberíamos estar en Santa Fe con una posición muchísimo más dura que la que tenemos. Entonces, acá hay un análisis que uno debe hacer, y que es lo que yo le digo fundamentalmente a mi generación. ¿Por qué le hablo de la mía que la de los 50, Carlos? Son los 50 y 60. Porque realmente la generación con más responsabilidad política, económica y de gestión en cualquier país del mundo. O sea, acá hay un fracaso generacional. Milei es fruto... ¿Está en esa edad? Sí, pero Milei, a ver, Milei, no quiero ser... Milei es una cosa que no es lo más importante. ¿Quién está atrás es lo más importante de Milei? Esto como... ¿Y quién pensás que está atrás? Bueno, están atrás claramente los sectores económicos concentrados. Ahora vos me decís los sectores económicos concentrados. Sí. Los que más Sector ganan... financiero. Sí, los que más ganan, los financieros. En el tema de la especulación con Milei. Los que más ganaron del 83 para acá fueron esos sectores. Siempre. Porque nosotros no hemos podido... No es la excepción Milei, digo yo. No. Por eso te digo, a ver, yo no me quiero entretener en Milei. Milei hace su función. Ahora, por eso digo que es una discusión de poder. La discusión de poder se va a debatir en la Corte Suprema de Justicia, la discusión de poder se va a debatir con los grupos económicos. O sea, ¿cuándo dicen basta? Acá hay sectores industriales muy importantes, por ejemplo Pablo Roca, que está más interesado en poner su fábrica en Brasil e importar los productos de la Argentina que seguir produciendo en la Argentina.
Porque Brasil tiene una línea de financiamiento, una línea de protección, una línea de desarrollo tan importante que dice, bueno, ya está, no discuto más en la Argentina y me voy a un mercado de 100 millones, 100 y pico millones de habitantes y abastezco a la Argentina en lo que puedo, tengo la red comercial y no me la complico. Y ahí debería salir un Donald Trump en la Argentina. Es decir, vos te vas para allá, pero yo te voy a cobrar este aranceliamiento. Exactamente, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo recuerdo que Reutemann decía, tenemos que cerrar las tranqueras de Santa Fe. Claro. Tenemos que cuidar. A mí me pasó por alto eso, pero a partir de los aranceles de Donald Trump, en este último tiempo, lo que dijo Milei, y yo recordé, dijo, ¿cuánta razón tenía con aquello el gobernador de cerrar las tranqueras de Santa Fe? Por eso yo te explico y cuento, digo, miremos el espejo de Ucrania, que es el más parecido que tenemos, la misma matriz productiva, mismo modelo cultural de la sociedad, un modelo industrial, es lo más parecido. Le dieron el poder a un sector cómico, marginal de la política y terminó estrolando. Y acá está pasando lo mismo, porque en realidad el caos económico y social no es que los perjudica, le perjudica todo igual. Nos perjudica a la gran mayoría y un grupo de vivos van a comprar los activos de empresas, de campo, de los sectores más importantes de la Argentina por 2 pesos. Entonces acá no es que todos perdemos, no. Hay claramente perdedores, que van a ser las pymes, van a ser los trabajadores, van a ser los jubilados, van a ser los industriales, el pequeño y mediano chacarero, y va a haber un sector importante que va a ganar mucho y va a comprar por poco nada. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner la atención, porque por eso hablo de una clase dirigente que tiene que salir con responsabilidad a cumplir cada uno la función que le corresponde, los colegios profesionales, los abogados, las universidades, los sindicatos, a plantear realmente una disputa contra este modelo que tiene que ver, que es mucho más profundo. Después nos podemos quedar en lo inmediato, que es las valijas, la libra. La verdad que obviamente que todo eso está mal, es un desastre. Eso que vaya por el lado de la justicia. Porque aunque resolvamos eso, si la dirigencia no toma medidas, te digo, Carlos, el proceso y la velocidad, que es lo que a mí me impacta, de la destrucción del capital real de las empresas es mucho más veloz, mucho más destructivo que fue lo que fue en los 90. Por eso, cuando algunos dirigentes más jóvenes y algunos amigos me preguntan, digo, miren, la gran diferencia, primero que una fue una financiera y esta es económica, pero además la velocidad es lo que a mí me impacta, la velocidad con que se va comiendo el capital de las empresas, la velocidad con que las va dejando fuera de competencia, la velocidad con lo cual nos crece la tasa de desempleo. En los 90 fue un proceso mucho más largo, fue un proceso que además tuvo un periodo de bonanza muy importante. No es que lo comparto, pero digo para que la gente lo pueda graficar. Esto no, esto viene muy duro y va a ir más duro. Entonces, no hay tiempo. Y yo lo que apelo cuando digo esto, no hay tiempo, digo, dejemos que la política siga su lógica. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que hay que armar una gran mesa de consenso de dirigentes que ya nos hemos empezado a reunir. Yo estoy bregando para que haya ese tipo de reuniones y que se empiece una discusión. ¿Entre distintos sectores? No, de distintos sectores. No, porque esto no es un problema, esto no es un problema partidocrático. Carlos, yo te lo he dicho hasta el cansancio. Yo salgo a la calle, vos sabés que hablo con todo el mundo, Carlos. Si hay que habla con todo el mundo. Y me he encontrado dirigentes, los cuales yo creo que piensan más o menos parecido a lo que pienso yo, en lo económico, digo, no. ¿Tiene que ser las reuniones entre gente de pensamiento parecido? No, tiene que, esto es una crisis dirigencial. Heterogénea tiene que ser. No, esto tiene esa cuestión heterogénea. Acá nos tenemos que poner de acuerdo en 10 puntos básicos, claros, rápidos, o sea, modelo, cuestión económica, función del Estado, universidades, la ley PYME,
Yo, por ejemplo, creo que, y te lo digo, Carlos, de corazón, creo que la reforma de la Constitución puede tener dos características. Una característica rápida, donde el gobernador plantea la reelección y algunas medidas más que creo que van a ser importantes, o una medida de debate donde realmente es un cambio histórico la Constitución, como fue la Constitución anterior. Pinta para lo primero hasta ahora. Pinta, no veo un debate profundo. Son 40 días y no sabemos los temas no veo un debate profundo. A ver, no quiero... A ver, no creo que sea malo lo que van a hacer. En general, me parece que está bueno. Pero digo, o es una reforma rápida o es un gran debate histórico. Se podría aprovechar. Podría aprovechar, porque yo creo que hoy lo que hay que debatir es qué provincia queremos, qué ciudad queremos, qué vamos a hacer con el suelo de la provincia, qué vamos a hacer con la hidrovía, qué vamos a hacer con la ley PYME, cómo vamos a hacer con el financiamiento, qué función van a cumplir las cooperativas, cómo va a ser la capacitación. La última Constitución tenía, por ejemplo, un dato muy interesante. Había establecido por Constitución el jardín de infante obligatorio. Digo, pensar, hay un montón de cuestiones que deben ser fuente de debate. Ya están los candidatos. Digo, me parece que esto puede ser un disparador enorme para Santa Fe, para pensar, para que esta dirigencia, que no va a estar en el cargo electoral, ni son convencionales, ni aporte. Porque a mí lo que más me preocupa es la brutal crisis en la que nos enfrentamos. Yo te cuento esto de Santa Fe en lo económico, en lo industrial. Y la verdad que si esto hubiese sido en los 90, estaría toda la dirigencia movilizada con Hacienda, con la importación de máquinas agrícolas, con exportar vacas sin producir. Y yo no veo la preocupación en la dirigencia. Como no veo la preocupación en la dirigencia cuando dicen que vamos a privatizar Banco Nación. Y ahí también hay que decir la realidad. No es que van por el Banco Nación, lo que van es por las tierras del Banco Nación, por la cantidad de hipoteca que tienen los productores agropecuarios y ganaderos, que todos toman un crédito y ponen de garantía la propiedad, y que todos sabemos que en un negocio de campo donde es cíclico, tenés periodo de inundación, periodo de sequía, cuando viene la mala, banca el banco, acompaña al banco, y cuando viene la buena, los gringos pagan. A Vicentín lo bancó el banco también. Por eso fue un mal manejo del banco con Vicentín, y lo bancó el banco también. O sea, el banco lo bancamos nosotros. Lo bancamos nosotros. Igual yo no me puse de remedios, tomo todo Vicentín. No, yo tampoco, ¿no? Por la duda, para que quede claro. Y lo que se pusieron esa remera hoy no están más. No están más, porque está todo funcionando. A ver, y le digo a la dirigencia, la situación económica está, mirame, no me toques. Está en juego el aparato productivo de Santa Fe. Ahora, yo soy un defensor del Estado. Sí. De siempre, y voy a seguir siéndolo. Creo que hay que achicarlo, creo que hay que mejorarlo al Estado, pero necesitamos un Estado fuerte. Totalmente. Ahora, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién de la dirigencia en general, para no hablar solamente de la política? No, yo no hablo más de la política. Por eso, para no centrarnos en la política, la dirigencia en general está en condiciones moral para salir a defender el Estado. Mira, yo defiendo el Estado, por eso te hice la comparación de Nigeria, lo que es vivir en un país sin Estado. Creo que hoy en la dirigencia vos tenés dos grandes problemas. Por un lado un problema moral, pero también por otro lado un problema de desconocimiento. Hay un problema, Carlos, y lo digo de corazón esto, hay un problema de desconocimiento. Hay una gran parte de la dirigencia que es una dirigencia que no tiene biblioteca. No. Muchísimo. Entonces, ¿sabe cómo se maneja el dólar nomás? Entonces, eso se nota a la hora de la discusión. O sea, que nosotros tengamos que volver a explicar. Yo a la gente, digo, le tengo toda la paciencia del mundo, no tiene por qué estar sabiendo qué Banco Nación, cómo funcionan las exportaciones. Ahora, que a un dirigente, en general, le tengamos que explicar hoy en día el valor de Banco Nación, es dramático.
Porque no es que te estoy hablando que eso tenemos que aplicar, que tengo que aplicar a los dirigentes. O sea, no existe en el mundo un país que funcione sin una banca oficial. El gran desarrollo de esto que plantea Trump, de estos mega millonarios que lo acompañan, están todos financiados por el Estado de Estados Unidos. Y está bien que lo financie, porque vos tenés que crear un empresariado, tenés que crear una dirigencia. ¿Por qué se fundó el Banco Nación hace 135 años? Lo fundó Pellegrini. ¿Qué me van a decir? ¿Que Pellegrini era un izquierdista? ¿Que Pellegrini era un comunista? Pellegrini era un conservador que entendía claramente que para poder hacer un desarrollo productivo en Argentina necesitaba una banca oficial. Por eso crea el Banco de la Nación Argentina, el banco más importante que tiene la Argentina, territorial, con historia, con buena referencia. Hoy tener una cuenta de Banco Nación es que sos un tipo solvente, no se la dan a cualquiera. Entonces, desarmar el sistema financiero argentino, desarmar el sector productivo argentino, después no se resuelve en 24 horas. Santa Fe volvió a tener una banca oficial, volvió a tener una línea, un banco de desarrollo financiero provincial, no lo logró más. Y no estoy hablando ni de este ni de los anteriores gobiernos, digo, no volvió más porque una vez que se perdió una herramienta, una estructura, después es muy difícil volverla a crear. Y no hay forma de que una industria se desarrolle, invierta, produzca si no tiene financiamiento. Y no es solamente el financiamiento subsidiando la tasa. Vos tenés que tener una banca que acompañe, que invierta, que acompañe al productor, que cuando viene la mala le refinancie. Tenés que tener una banca oficial. Por eso la tiene Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos tiene 2 bancos centrales. No sé si vos lo sabías. Un banco central que es anterior a la creación de la Reserva Federal, que es el que regula todas las cooperativas, todo el sistema mutualista. Y después tenés el Banco Central de la Reserva Federal. Los 2 bancos funcionan en paralelo y son intocables. ¿Por qué se crean los bancos centrales? ¿Por qué se crean los marcos regulatorios? Y porque vos no podés permitir que el mercado funcione sin regulaciones, porque después el poder del más grande es sobre el más chico. Por eso la crisis del 30, por eso la crisis del 2008, donde Estados Unidos sale a rescatar, cuando fue la burbuja inmobiliaria, a todo el sector financiero, porque el daño iba a ser enorme. Y se aplicaron muchas más regulaciones que las que tenía antes. Entonces, creer que el Estado puede funcionar sin ningún tipo de marco regulatorio, y por eso el odio visceral que le tiene, pero vuelvo a repetir, Milei es el que dice lo que hay atrás es lo importante, a Alfonsín, a Irigoyen, a Perón, tiene que ver justamente con eso. Porque yo les voy a recordar a algunos radicales que Alfonsín terminaba todo su discurso, y gran parte de su discurso, diciendo el liberalismo es el zorro en el gallinero. Lo mismo decía Perón con otros términos, lo mismo decía Hipólito Yrigoyen. Por eso digo que esta disputa entre el sector financiero y rentístico argentino y el sector productivo tiene más de 70 años. Muchacho, es de antes, es de atrás de Hipólito Yrigoyen. Si queremos podemos meter a Belgrano, pero podemos poner Hipólito Yrigoyen. Entonces, si ese debate nosotros no lo entendemos como un debate profundo en la Argentina, que no lo pudo subsanar. ¿No necesitamos una tercera posición? Obviamente, necesitamos una tercera posición, pero necesitamos una dirigencia que mínimamente nos pongamos de acuerdo en los elementos centrales de la economía, los elementos centrales de la sociedad. No podemos permitir que se rompa el contrato social argentino. ¿Y cuál es el contrato social argentino? La solidaridad, la justicia social, el respeto al otro, el respeto institucional, las leyes, la Corte Suprema, la justicia, las pymes. Esto hizo grande a Santa Fe. ¿Por qué se forma Santa Fe? Esperanza, la primera colonia agrícola, Moisés Villa, la primera colonia judía, Sunchales, la capital del cooperativismo, Rafaela, la ciudad industrial, porque fue planificada. Porque se entendía que el Estado planificaba, creaba y habitaba. ¿Qué me van a decir? ¿Que lo hacían los zurdos, como dice él? Que además no tengo nada contra la izquierda, muy por el contrario, me siento un dirigente muy cercano a la izquierda. Pero, digo,
Digo, es un nivel lo que a mí más me impacta, Carlos, es que se repiten cosas que no son ciertas, como ciertas, de manera habitual, y que después la terminan repitiendo dirigentes que uno espera que tengan por lo menos un mayor grado de análisis. Porque, ¿por qué diferencio entre el dirigente y la gente? Porque cuando uno asume niveles de responsabilidad, de lo menos que uno le pide a la persona que va a asumir hasta la presidencia de un club, que mínimamente de lo que él maneja sepa o estudie. Después podemos tener posiciones distintas, podemos disentir. Lo que no podemos aceptar es que yo diga una cosa que no es real, que es mentira. Entonces, si nosotros no volvemos al contrato social argentino, si no volvemos a respetar los valores, si no volvemos a creer en lo que queremos creer, va a ser muy difícil. Mirá, la crisis del 2001 nos hizo perder plata a muchos y perdimos mucho capital. Pero hay gente que además de perder el capital, se quebró espiritualmente y no se recuperó nunca más. Y yo lo que noto en la Argentina hoy es una sociedad quebrada en lo espiritual. La plata, alguien que perdió todo y que se tuvo que empezar de cero y recuperar, tal vez, y yo estoy casi seguro que la recuperás. Ahora, si tu espíritu, tu humanidad está quebrada, como la siento quebrada la gente que dice no se va a poder hacer más nada, estamos entregados, esto tiene que ser la ley de la selva, eso es mucho más difícil de recuperar. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que poner la atención, en lo humano. O sea, nosotros no podemos en Santa Fe, capital, dormir a la noche sabiendo que hay 8 pibes que nacen en la pobreza. Eso es demencial. O algún empresario que me pregunta a mí, ¿cuándo va a reventar? Ya reventó. Hay para gente que ya reventó, le digo. No es que ¿cuándo va a reventar? Hay un sector enorme de Santa Fe que ya reventó. Entonces, sin echar culpas a uno a otro, sí apelo a la dirigencia, sí apelo a los colegios profesionales, sí apelo a las universidades, sí apelo a la dirigencia sindical, sí apelo a mi dirigencia empresaria, sí apelo a mi generación que salga a poner el cuerpo. Porque esto no lo va a poder solucionar la política, muchachos, esto no lo soluciona la política. Que hay que acompañarla, que hay que fortalecerla, que hay que apoyarla, que todo lo que podamos hacer para ayudarla lo vamos a hacer. Pero créanme que no pasa por la política hoy. Mario, muchas gracias. No, gracias como siempre. Mario Galici, la cruel realidad de lo que está pasando en la Argentina, en Santa Fe, lo más objetivamente posible. Ya venimos después de la pausa.